El objeto de presentar un libro, yo venía pensando, lo estuve pensando anoche, que bueno, el presentar un libro es transmitir a los potenciales lectores la información suficiente para que puedan conformar una predisposición para leer o rechazar la lectura del libro, puesto que si no salimos del ámbito de los clásicos es muy difícil elegir, el tiempo es oro y nadie quiere perder su tiempo leyendo textos que no tengan suficiente interés o no aporten suficiente valía. Y lo que ocurre aquí es que la mayoría de vosotros me conocéis y sabéis, entre comillas, qué ateneros en cuanto a mi pequeño universo personal, que es lo que transmito, lo que traslado cuando escribo. Por lo tanto, el objeto en sí de presentación tendría poco sentido, porque ya sabéis casi lo que os vais a encontrar, no exactamente, pero sí el ámbito en el que se va a mover. Aún así lo vamos a hacer. Yo agradezco que estéis aquí, lo sabéis igualmente porque me conocéis, que os lo agradezco sinceramente, que para mí es importante la literatura. Hay gente para todo, pues yo también estoy, y la literatura es para mí algo que se ha convertido en vital. Venía comentando por el camino lo que siempre cuando llegan estas tesituras te plantean, ¿no? Si estás escribiendo para ti o no, porque cuando llega la hora de publicar te das cuenta que te mueve una vanidad como a todos los demás y se hace extraño esto, porque en realidad yo estos cuentos los miro y vienen dando tumbos conmigo desde un montón de tiempo, y la ilusión que a mí me hace verlos reunidos en un libro reside en esto, en lo que para mí significa. Yo este año tengo la oportunidad de presentar dos libros, La sed del agua y para mí lo que son es un periodo de mi vida que se van a quedar ahí, lo lea quien lo lea, vaya donde vaya, y oye, pues yo no tengo hijos, yo tengo libros, entonces para mí quedan, y por eso es importante. Os agradezco que estéis aquí y presentar el libro. Pues el libro, o el tema que desarrolla, pues una obsesión, que es una idea, que es algo común a todos, una conclusión muy sencilla, que creo que objetivamente puede tener algo de real, y residen las dos fuerzas que nos mueven, el amor y el miedo. El amor es la fuerza que nos impulsa a vivir en el sentido más amplio, no solo el amor de pareja, aunque en la historia del libro se centre en historias, como pone la contraportada, historia de amor heterosexuales. Se concreta tanto pues porque hay que concretar para dar forma a la historia, si no serían abstracciones y reflexiones. Hay que buscar historias de ficción y yo me centro en ellas, entre otras cosas porque son donde tengo cierta experiencia vital, y aunque lo que sucede en el libro no son hechos reales, puesto que en el libro hay desde un incesto hasta una violación, pasando por un asesinato, y yo soy una persona normal. Entonces, sí es verdad que tiras de ello porque tiene emociones que puedes entender. Pero el amor en un sentido amplio, que te empuja a vivir, el entusiasmo, y el miedo como la fuerza que te retiene y te impide alcanzar ningún tipo de plenitud. El valor metafórico del título, el poema o la pistola, pues por lo mismo, el poema representa al amor y el miedo viene representado por la pistola. En la contraportada dice: el poema o la pistola contiene 7 historias independientes, 7 cuentos unidos por una temática común, el miedo o el amor. De ahí su título, sus símbolos y su disyuntiva. 7 relatos de amores y miedos heterosexuales donde la mujer es el indiscutible eje del sentido fundamental de cada historia. Una mujer que a menudo ejerce de Dios. No se la ve, pero lo mueve todo, y en demasiadas ocasiones se la señala como culpable por pura desesperación. Yo de esto me di cuenta incluso de manera inconsciente, escribiendo el libro. Y este libro no es fruto de una decisión inicial. Yo no es como quizás escribir una novela. Yo no decido, voy a escribir una serie de cuentos, los que me salgan bien, los que no los descartaré, sobre el miedo y el amor. Empiezo hoy, a ver cuándo termino. No, yo estoy escribiendo cuentos y me doy cuenta de que todos vienen a dar bandazos en torno a una cuestión que es la misma, y descubro que hay algo en mí que va a parar al mismo sitio, y es lo del miedo y el amor, ¿no? Y descubro además una cosa muy curiosa, y es que sucedía de una manera más acusada o menos acusada en los cuentos que la mujer era la protagonista, en el sentido de que era la que empujaba lo que sucedía, aunque fuera el hombre el que lo protagonizara. Y sin embargo no solía aparecer. Hay un cuento concreto, bueno, varios de ellos, donde en La ciudad bajo la lluvia el motor inicial es la madre de la familia, que luego tiene la desavenencia. La madre se marcha a Madrid y no vuelve a salir. En el amor que María necesita, igual la mujer, que lamentablemente tiene un fatídico final, no tiene voz ni voto ni voto en el relato. En el acontecimiento es todo, es el motor.
En el poema La pistola hay una mujer que igualmente es la que mueve a toda la acción que el hombre desarrolla y no aparece. Y me pareció curioso, me sentí casi un maltratador literario, digo, bueno, qué manera de abandonar, ¿no? De quitar la voz femenina, pero me di cuenta que en realidad era todo lo contrario, lo que luego escribí para la contraportada, que es casi una mano divina, que es la que va moviendo, ¿no? Y eso me pareció interesante ya no lo que se planteaba, sino que se me plantease de una manera inconsciente, que fuera de lo más natural, ¿no? Y yo creo que la mejor manera de ir presentando el libro, voy a intentar ser breve, presentaros los cuentecitos brevemente para que sepáis lo que tenemos dentro, ¿no? El libro abre con una cita de John Cheever, y dice: ¿cómo es posible que la gente que no quiere comprender la muerte alcance a comprender el amor? ¿Y quién es capaz de dar la alarma? John Cheever es un autor para mí muy recomendable. Yo leí una edición argentina, una antología de cuentos. Me dijeron que la traducción no era muy buena. Yo lo disfruté mucho. No sé, no alcancé yo a saber si la traducción funcionaba bien o mal. Y aquí la cita pues simplemente refleja muy bien la idea genérica que pretende transmitir el libro. Si no eres capaz de aceptar todo lo que de negativo u oscuro pueda conllevar la vida por su propia definición casi, pues no podrás disfrutar de lo positivo. Es decir, si no aceptas la muerte y todos los miedos que derivan de la muerte, porque de ahí vienen todos, el paso del tiempo tiene sentido porque existe la muerte. El miedo a casi todos los miedos emanan de la muerte de una u otra manera. Entonces, si no eres capaz de aceptar todo lo que viene de por allí, no podrás disfrutar todo lo que viene de la otra parte, que es, en mi opinión, el amor. Es muy difícil buscar dos palabras, bueno, es muy difícil buscar la palabra en casi todos los casos, pero en este caso buscar dos palabras que reflejen las dos fuerzas que supuestamente son las que mandan en la vida en un sentido u otro. Es una generalización excesiva, casi pretenciosa, pero algo hay que hacer para intentar transmitir lo que uno quiere decir, porque si no, es difícil. El primero, escribir tu historia es hacer una autopsia. Este título fue el primero que yo le puse al libro, pero luego lo quité porque no era representativo del mensaje general, ni más ni menos, y porque quizás era demasiado chocante. Este cuento lo escribo después de leer un libro de relatos de Enrique Vilamata que se llama Suicidios Ejemplares. No tiene nada que ver el cuento con los libros de Vilamata, pero como funcionan a veces las cosas, la chispa te surge pues donde menos la esperas. Y yo leyendo aquellos cuentos que no se parecen en nada, porque tienen un sentido del humor que aquí no está presente, porque, vamos, es que nada, pero tuve la idea del hilo argumental. Me gustó la idea de un tipo que quiere escribir su primer libro, un libro que va a versar sobre el sufrimiento humano, y piensa que la mejor manera de escribir sobre el sufrimiento humano es coger a una persona e imbuirle todo el sufrimiento que pueda, que esté en su mano, para asistir al proceso de derrumbamiento y escribir sobre ello. Una especie de doctor Mengele literario, ¿no? Que dice: si yo voy a escribir sobre el sufrimiento, aquí en directo lo voy a tener. Me pareció tan bárbaro como efectivo. Yo creí que podía funcionar y creo que ha quedado bien. Y el primer párrafo es este: cuando Victoria desapareció, apenas cundió la tristeza. Aquellos que creían haberla conocido se sorprendieron ante una serie de sentimientos gratos que no quisieron manifestar. Yo sé que en el fondo se sintieron aliviados, incluso algunos recompensados por el sufrimiento que hasta entonces habían padecido. Sé que todos aquellos rostros compungidos, sus lamentos y pésames, no se correspondían con la realidad. También sé que las venas abiertas de Victoria, como unos brazos que dieran la bienvenida, tenían sus motivos para liberar toda aquella sangre, poniendo fin a una existencia que había alcanzado un grado de confusión considerable, un grado de confusión cuyo origen tan solo yo conocía. Y por eso mismo, ni tan siquiera yo albergué el más mínimo atisbo de tristeza cuando Victoria se suicidó. No podía permitírmelo. Yo encontré el cadáver y me sorprendió un poco, pero no tardé en comprender que aquel apartamento que habíamos compartido durante casi un año estaba destinado, desde el principio, a ser el lugar donde viviera y muriera mi querida, mi ingenua Victoria. Y así, con la primera en la frente, empezamos.
Escribir historias es hacer una autopsia. Si avanzamos un poco, pues llegamos a la página 29 y aparece otro cuento que se llama El Hoy. Si pensamos en el germen de este cuento, pues yo me voy a un libro que se llama La velocidad de los jardines, creo de Eloy Tizón. Cuando yo empecé a escribir narrativa, hace ya tiempo, pues escribía unos relatos horribles. Espero que estos sean mejores. Bueno, espero no. Yo creo que son mejores, por eso los presenté. Pero eran horribles y yo buscaba la razón de ese carácter tan horrible. Y me encontré que como había escrito mucha poesía, mejor o peor, pero había escrito, pues yo me revolcaba alegremente con los recursos poéticos cuando contaba la historia y me abstraía y no había historia, no había concreción. Fue una de mis primeras decisiones, alejarme de la poesía para escribir narrativa. Luego, con el paso de los años, descubrí que fue un error. Me ayudó a avanzar entonces, pero no hay narración, no hay nada. Todo se convierte en casi nada si no tiene una dosis de poesía suficiente, ¿no? Toda manifestación artística, incluso en la propia vida, ¿no? Entonces volví a la poesía, pero era un problema conformarlo de manera que no te dejaras llevar y la narrativa conservara su espacio y aparecieran las pinceladas de poesía. Pues bien, leyendo el libro de Eloy Tizón, comprobé que al menos él había sido capaz, y en mi opinión, de unir ambos recursos. Contaba sus historias, pero hacía uso completamente libre e incluso excesivo de los recursos poéticos, y los cuentos funcionaban, o al menos cuando digo funcionaban, quiero decir, también me convencieron. A mí me gustaron. Yo terminé de leer el libro y dije, pues yo voy a escribir uno como los que escribe este hombre. En este caso sí sucedió que me gustó el contenido del libro. Y aquí intenté pues hacer uso de los recursos poéticos contando la historia. Y bueno, el cuento se llama Eloy, y ¿cómo se llama Eloy? Por Eloy Tizón, o sea, por otra cosa. Y como leo al principio que quizás todavía no desarrolle esa pretensión poética, luego con la ensoñación y con el avance pues se va apareciendo más. Dice así el cuento, el principio. Cuando yo era niño, mi madre era psicóloga. Ahora tengo 20 años y mi madre está muerta. Nadie tuvo la culpa y es necesario aclararlo, pues dudar sobre esta cuestión sería contar otra historia. Y mi padre lo hizo. Dudó y tuvo miedo. Contó otra historia. En cualquier caso, todo comenzó varios años antes de que mi madre muriera. Fue durante el verano de 1980, cuando el fuego iluminó el cielo de la sierra y sorprendió en plena noche a los habitantes de los pueblos cercanos. Decenas de fantasmas abrasados zigzaguean aún por entre los civilizados árboles de la repoblación forestal. Aquel incendio orquestado desde diferentes frentes, a modo de emboscada, sí tuvo culpable. Y fue capturado y encarcelado. Y los jueces dictaminaron que, una vez en prisión, el responsable del fuego tendría que ser sometido a un seguimiento psicológico, pues sus palabras ardían con más ferocidad que su obra. Mi madre se ocupó de aquel seguimiento. Cuando yo era niño mi padre era escritor. Ahora tengo 20 años y mi padre es un extraño recuerdo. Podría decir que se largó cuando mi madre malogró el amor como quien extravía el camino de vuelta a casa, pero no sería del todo cierto. Algunas noches sueño con él y despierto con la certeza de haber sufrido una pesadilla, aun cuando él me abraza y me habla de mamá con entusiasmo. No puedo entenderlo y no me preocupa. Podría decir que son mayoría las cosas que no entiendo, pero tampoco sería cierto. Más bien son mayoría las cosas que desconozco. Y este es el hoy. Y si avanzamos, llegamos a la página 37, un cuento que se titula El amor que María necesita. Este cuento quizás sea el que tenga un planteamiento más clásico. Es un cuento de terror psicológico. Esa era la intención, un cuento de género, siguiendo algunas pautas muy clásicas tipo Edgar Allan Poe o Maupassant, y quizás es el cuento que menos impronta personal tenga. Facturar un cuento de género que funcione tampoco es sencillo. Entonces lo que se puede decir del cuento es que no es El gato negro de Edgar Allan Poe, pero le hubiera gustado serlo. Pobrecito, pues se ha quedado en esto, pero la idea era facturar un cuento de terror psicológico, no tenía más. La escena inicial es demasiado larga para leerla, es un diálogo con una persona, un hombre y una mujer, cada uno a un lado de la puerta, pero yo os leo algo más breve porque si no pues sería demasiado extenso. Abrió la ventana y no pudo reprimir el terror. Todo estaba como siempre y resultaba humanamente insoportable.
Un frío punzante le recorrió la espina dorsal, le hizo perder el aliento y tuvo que retirarse unos pasos. Observó el suelo. No se sintió capaz. Volvió a la cama y se sentó sin calma, a esperar una señal. En cuestión de 5 minutos sonó el timbre de la puerta. Se levantó con cierto esfuerzo, pero no llegó a abrir. Tan solo preguntó en voz alta. ¿Quién es? No me hagas reír y abre, Salva, respondió una voz femenina desde el rellano. ¿Quién es? ¿Eres imbécil? Abre la maldita puerta o no vuelves a verme en la vida. Bueno, sigo con el siguiente cuento, que sería la página 47, Te escribiré. Este cuento se hermana un poco con el anterior en su planteamiento más clásico. Pretende ser una suerte de thriller en su forma, en su superficie, en su planteamiento, cuyo recurso es la intriga, el suspense, donde pretende agarrar al lector para que lea de principio a fin. Ahí hay una historia, una superficie, que puede funcionar como cuento, él solito, sin fondo. Ya está, aparece una muerte, hay que aclararla, todo va dando tumbos, tú vas buscando, a ver, será este, será el otro. No un cuento tipo Agatha Christie, ni mucho menos, pero sencillamente el recurso de la intriga. Y en la superficie se mueve un cuento de este tipo. ¿Qué pretendí yo hacer? Pues darle un fondo. Hay un recurso muy sencillote a la hora de escribir, que además, como aquí hay compañeros que compartieron su tiempo conmigo en los talleres, pues hablábamos de una historia superficial y una historia soterrada, ¿no? La historia superficial puede funcionar sola y tú pretendes darle una personalidad con algo que esconde detrás. Pues en este cuento yo pretendía algo así, ¿no? Detrás de la historia superficial pues hay 3 personajes que tienen sus emociones, y uno se va a casar, y el otro patatín, y el otro patatán. Y parece que eso, pues haciendo uso de un recurso, del recurso de la sutileza, con mayor o menor acierto, se lo juzgaréis vosotros cuando lo leáis, pues eso parece no importar, está ahí latiendo, la historia va avanzando hasta que cuando llegas al final, pues en teoría uno debe darse cuenta que todo ha sucedido por unos motivos que en la superficie no estaban, que es lo que suele casi siempre sucediendo también en la vida real. Cuando nos preguntamos por qué hacemos las cosas, por qué lo hacen los demás o por qué suceden y buscamos explicaciones, pues las explicaciones con las que nos conformamos, si no queremos pasarla demasiado mal o escarbar demasiado, pues no suele ser la verdadera. La verdadera está bastante más allá, ¿no? Y eso se puede jugar algo. Cuando se escribe un relato se puede jugar bastante con eso. Y con el lector, si alcanza a hacerlo bien, que yo no estoy seguro, pero al menos lo intenté. Pasa como con lo del gato negro. La intención era eso. Entonces cuando lo leáis vosotros podréis juzgar si está conseguido o no. Y la escena inicial, pues os la leo. Dice: el día que huí del hostal Luna sentí que mi vida se precipitaba al vacío. Salí de la habitación cerrando la puerta lenta y sigilosamente, respirando aliviado al comprobar que nadie recorría el pasillo en ese instante. Después bajé las escaleras minimizando el sonido de mis pasos. Al llegar a la recepción, mi plan era echar a correr, pero no lo hice porque allí tampoco había nadie. Y una vez en la calle, reconocí el barrio chino y sentí cómo el duro sol de mediodía castigaba mi debilitado cuerpo. Entonces, miré a ambos lados de la calzada y estuve a punto de entregarme a un llanto que francamente necesitaba. No podía recordar nada. Me contuve. Me concentré en no quedar petrificado y comencé a caminar por inercia tratando de disimular mi desconcierto. Las calles del barrio chino tenían resaca, pero algunos de sus viandantes estaban en plena forma y paseaban sonrientes. Yo, sin embargo, sentía intensas punzadas en la sien derecha mientras buscaba mi coche por las calles colindantes al hostal. Respiraba con torpeza y una densa sequedad acartonaba mi paladar, mi garganta, descendiendo hasta el mismísimo centro del pecho. Me cansé de caminar, el estómago giraba como una peonza en mi interior, las punzadas se habían apoderado de toda mi cabeza y además comencé a concebir un leve pero acertado pensamiento. Aquello no tenía sentido. Lo lógico era desaparecer del lugar, no podía dedicarme a dar vueltas y vueltas de un modo tan sospechoso. Así fue que no dudé al verlo acercarse. Alcé la mano y llamé su atención. En un instante estaba a bordo del taxi, y cuando aquel hombre se pronunció, comprendí que había cometido un error absurdo. ¿A dónde vamos?, me preguntó con un aire indiferente y maquinal. Y yo respondí, dirigiéndome a sus ojos, con una súplica: lejos, por favor, lejos de aquí. Avanzamos, tratar de ser un poco más breve, avanzamos un poquito
y nos encontramos en la ciudad bajo la lluvia, en la página 63. Aquí abandonamos un poco ese planteamiento más clásico, se arriesga un poco más, se tira uno al barro, primero con un hilo argumental más enrevesado, luego con un planteamiento más complejo, con más salto en el tiempo, con un cuento dividido en 3 partes, y cada parte se divide en otras 3. Parece que es un cuento con un planteamiento novelístico, aunque solo sea por la estructura, lo cual es un absurdo que no se sostiene. Y a mí me gustó mucho como quedó, porque personalmente para mí el sentido del humor es un recurso muy difícil de manejar, y aquí aparece, aunque sea pintado, un sentido del humor muy socarrón sobre la búsqueda del placer, de la satisfacción en las relaciones con los demás. Y sucede que tú vas avanzando en tu cuentecito y hasta te puedes llegar a reír con determinadas situaciones. Intuyes lo que sucede o lo que va a suceder. El carácter previsible de la historia para mí no es algo negativo, porque el carácter previsible puede ser bueno o malo en tanto que esté bien o mal utilizado. Si tú sabes lo que va a suceder y el modo en que te llevan hacia lo que sabes que va a suceder es aburrido, pues te aburre. Pero si tú sabes lo que va a suceder y el modo en que te llevan a lo que va a suceder te embarga, te emociona, te hace reflexionar, tú, pues da igual que sea previsible. Es que yo ya sabía lo que iba a pasar. Bueno, vale, de eso se trata, pero vamos a ver cómo llegamos hasta ahí, ¿no? El final con un cohete y que dice, no sabía, que no me esperaba para nada esto. Tampoco es un recurso fascinante. Lo interesante es establecer la comunión con el lector en esa intuición o conocimiento de lo que viene a continuación, pero a ver cómo lo llevas hasta allí. Y aquí sucede que sí puedes intuir lo que está ocurriendo. Dices, es demasiado horrible para que sea esto lo que está pasando en este cuento, y te vas incluso riendo con determinada escena, y al final la idea era que uno se enfrentara con una situación horrible y se planteara pues la capacidad que tiene de reírse incluso de lo que es horrible, ¿no? Porque vas riéndote un poco, o sonriéndote mejor dicho, y luego te das cuenta de que has estado leyendo una historia sórdida, pero sórdida hasta límites, en mi opinión, pues bastante insoportables. Y sin embargo pretendí que tuviera gracia. Y una pequeña escena, este no es el principio, que están en un bar, un hombre y una mujer, no sé ustedes esto. Has vivido en la superficie, dijo Inmaculada mientras Samuel asentía mirando su boca. Acto seguido, ella dio un largo trago a su cerveza. La suavidad de la música habitaba el espacio que rodeaba sus cuerpos, envolviéndolos, los acariciaba y penetraba a un tiempo, simulando un presagio sexual que flotaba en el aire. Las conversaciones ajenas sonaban muy lejanas a pesar de las pobres dimensiones de aquel bar. Bebían su cuarta cerveza cuando alguien hizo que la voz de Nick Drake diera paso a la de Van Morrison. Entonces lo decidió. Debe rondar los 20 años, pensó Samuel, pero eso no tiene por qué ser un problema. Yo siempre he aparentado menos edad de la que tengo y gozo de buen aspecto. Nada pierdo con intentarlo. Un par de cervezas antes, Inmaculada hablaba del caos. Más bien divagaba, pero parecía algo lógico, incluso necesario. ¿Qué sentido tendría hablar del caos de un modo ordenado? Ella no intentaba plantear preguntas y mucho menos obtener respuestas. Hablaba de reconstruir lo derrumbado sin buscar grandes culpables ni castigos. Ahora tengo que levantarlo todo de nuevo, dijo en uno de esos melancólicos tonos que suelen tener aliento alcohólico. No lo entiendes porque estás en la superficie, nunca has visto el fondo del abismo. Lo que yo necesito es un principio que me ofrezca algunas razones dignas. Y la verdad es que Samuel no la veía en condiciones de empezar nada, pero sí que tenía pinta de saber moverse muy bien en la cama. Por eso continuó escuchando aquella vertiginosa palabrería. Espero, se dijo Samuel para sus adentros, que toda esta disertación acabe antes de que sea demasiado tarde. El alcohol y el sexo se retroalimentan en un equilibrio a veces muy traicionero. Y entonces supo que era el momento. Cuando la voz de Drake se apagó, sintió que no podía más. La sangre se agolpaba obsesivamente entre sus piernas, y una ardiente exhalación recorrió su cuerpo en carrera ascendente, de forma instigadora, disparando su voz sin apuntar lo más mínimo. Siento tu dolor, de veras, pero sería hipócrita compadecerte, dijo Samuel sin apenas escucharse. Yo, en cambio, me ofrezco para empezar por el principio. Follarte dignamente. Y a continuación buscó sus ojos para pedir una respuesta. ¿Me entiendes? Lo siguiente fue extraño.
Ella le miró como si acabara de llegar, dibujó una sonrisa inmensa y dijo que sí, que él entendía. Después se fueron al hotel donde él se hospedaba. Vamos avanzando, ya solo quedan 2 cuentos, solo que el último es el más largo de todos, pero igualmente yo lo que leeré será un extractito breve. El penúltimo, el poema o la pistola, en la página 79, pues es el cuento que da título al libro, uno de los cuentos que a mí más me gustan del libro. Tiene un planteamiento muy interesante y yo aquí jugué con el tema en principio para plantearlo con la voz narrativa. Siempre hay una obsesión que puede ser temática, como lo del medio del amor, también hay obsesiones formales. Ahora he terminado una novelita corta donde me obsesioné con la focalización. Cuando digo obsesionarme, lo digo en sentido positivo, ¿no? Estar dando la vuelta a lo mismo. La focalización de la historia, ¿no? El punto de vista desde el cual va a contarla. A partir de ese recurso, pues emana todo lo demás porque te exige las decisiones en las otras áreas de la narración, ¿no? Depende de dónde focalices la creación de los personajes, incluso el propio tiempo narrativo, todo se va condicionando. Y aquí yo quise darle un poco de cancha a la voz narrativa, sin inventar nada, y esto es muy sencillote, pero existe la voz interior del personaje principal, su voz exterior, física, y la voz narrativa de un narrador. O sea, están las 2 voces del personaje protagonista y la voz del narrador, y las 3 voces narrativas van avanzando simultáneamente. Hay una discusión permanente en el personaje entre su voz interior y la voz externa, que conforma su carácter. Como no se soporta a sí mismo, no soporta a los demás. Como no es capaz de aceptarse a sí mismo, no acepta a los demás, y ahí se define el personaje, y él mismo con su discusión va dando a entender lo que es el tema, porque la fuerza está por ver, pero el tema del libro. Lo que decíamos al principio, si tú no aceptas los aspectos más negativos, eres incapaz de disfrutar de lo positivo, y con la persona ocurre lo mismo. Entonces este personaje define muy bien el mensaje que pretende lanzar el libro. Es un tío que como no se soporta a sí mismo y no es capaz de explicarse el porqué de sus acciones ni el porqué de sus sentimientos, pues en vez de buscar soluciones busca culpables constantemente, y el hombre pues anda más perdido que, en fin, y pretende tener también un poco de sentido del humor. Dice, al arrancar, empieza la voz mental: aquí estás, esperando un tren sin saber qué harás cuando lo tengas delante, cuando se detenga frente a ti, desafiante, exigiéndote una decisión. Dices que los andenes son lugares enigmáticos, espacios de espera e incertidumbre, y te entregas así a tu mayor debilidad, a tu insobornable estupidez poética. ¿Acaso no te das cuenta de que es otra de tus patéticas fantasías? Así de claro, Jesús, tan irreal como el resto de sandeces románticas que inventas para soportar el miedo y toda esa mierda. Y te digo más, voy a hacer que lo compruebes por ti mismo. Escúchame. Ahora mira a tu alrededor y observa esos rostros, tipos que van a trabajar cada día. ¿Los ves? Pues bien, vienen aquí y esperan el cercanía sin ningún tipo de recelo, aislados de toda duda. ¿Comprendes? No es más que rutina e inercia, ya está, es así de sencillo. Mandan a tomar por culo a tus dichosos enigmas. ¿No lo ves? Y claro, tú no puedes soportarlo. Te duele asumir que no se asombrarían ni ante su propio funeral. Te jode que no sientan nada, que miren al suelo como si fuera un espejo y odien lo que ven. Pero, en serio, ¿crees que es eso lo que te impide amar? ¿Que ellos vivan en el odio? Por favor, Jesús, tan solo han sido adiestrados para eso. Después de la doctrina que han recibido, lo que ocurre en realidad es que tú tienes tus propias cadenas. Vives el amor como una religión y sus dogmas de fe te están asfixiando. Por eso estás aquí. Asúmelo. Y en esta discusión que va manteniendo, me permití otro pequeñito extracto en el que, bueno, este hombre va en un tren desplazándose por lo que va a ocurrir en el cuento, y hay más gente alrededor en el andén, en el tren, y esa voz mental con la que él comienza a discutir, claro, los que están alrededor solo escuchan la voz exterior, la mental no. Entonces ahí empieza el cuento, ¿no? Si tú vas en un tren y ves a un tipo que hay una secuencia completa de discusión, pero hay una parte que solo está sonando en su cabeza, entonces tú vas viendo cómo habla solo. Esa es la escena exterior, pero interiormente pues está la discusión. Entonces la voz mental le vuelve a decir: levanta la vista, coño. Toda esta gente, míralos, no dicen una palabra. ¿Qué les pasará por la cabeza? Sus miradas parecen ocultar pantanos secos, tierras infértiles. Los imaginas anunciando a sus hijos en vallas publicitarias. ¿A que sí? Casi puedes verlos sorbiendo una sopa de sangre y monedas. Lo sé.
Sé que te resultan de lo más ridículos cuando discuten entre ellos, en enjambre furioso, porque el estante más alto del centro comercial es inalcanzable. Sé que te preguntas si sospecharán o no que allí arriba no hay nada, o al menos nada para ellos. Pues ya te lo digo yo, sí que lo sospechan, sí, pero prefieren ignorarlo, porque así es más sencillo. Y él contesta en voz alta, sí, ya, ¿y qué? Dime, ¿qué puedo hacer yo si no soy capaz de imaginarlo sufriendo por amor, asustándose ante la dicha o corriendo hacia el abismo con el corazón en un puño? Sí, hacia el abismo, porque solo cuando pierdes pie sientes que puedes volar, aunque la realidad sea siempre una caída. Digo la acotación de que ahora es cuando él habla en voz alta, porque como se lo estoy leyendo trozos no se entiende nada. Cuanto va avanzando uno va identificando las voces, o al menos espero. Y como a mí el cuento que más me gusta, pues hay un extracto, hay otro pedacito aquí que él vuelve a decir: los bares son lugares literarios, espacios de libertad con puertas falsas para la realidad. Y la voz mental dice: sí, ¿y qué más, capullo? Te cobran la bebida, te prohíben fumar, tienen horario y en algunos casos se reservan el derecho de admisión. Es decir, consienten el elitismo. Venga ya, Jesús, no empieces como con los andenes, por favor. Y este hombre anda peleándose consigo mismo, y acercándose al final del cuento, pues él se dice a sí mismo: joder, Jesús, reconoce que te enamoraste y que ahora tienes miedo a fracasar de nuevo. Ese es tu puto problema. Distingues entre el miedo al amor y el amor al miedo, y es lo mismo. Están los que temen y están los que aman. ¿De qué lado estás tú, Jesús? Esto me pareció muy fascinante, pero me gustó mucho, como que cuando el lector se enfrenta a esto, pues que diga: a ver tú, pregúntate de qué lado estás. Es algo, un recurso de lo más barato, pero a mí me entusiasmó, porque me gustaría que mucha gente respondiera a esa pregunta. Me entusiasmaría, la verdad. Ya sé que no es tan sencillo, que van de la mano el amor y el miedo, que se superponen, pero que la gente se hiciera esa pregunta sería interesantísimo, la verdad, para todos. Y un último cuento que se llama El loco de la puerta, que es el más largo. Es una media distancia entre el cuentecito largo y la novelita corta. Es el cuento que quizás me ha llevado a escribir lo siguiente, una novela corta. Me atrae mucho esa media distancia y no sé muy bien definirla. Cuando hacíamos los talleres esas preguntas se formulaban mucho. ¿Y dónde termina el cuento y empieza la novela corta? Yo qué sé. Yo sé que, por ejemplo, recientemente he leído El pozo de Onetti y me ha parecido una cosa fascinante, que me ha dejado enganchadísimo, y no sabría decir si es novela corta o es cuento largo. Esa media distancia me gusta. Con el loco de la puerta jugué un poco y quizás me ha llevado a lo otro. Algún punto de partida literario para el loco de la puerta, por extraño que parezca, pues cuando leí Nocilla Dream de Fernández Mayo, que fue un cuento que me entusiasmó, un libro que me entusiasmó, pero que luego me di cuenta que no me había contado nada. Yo saqué esa conclusión, al principio dije: wow, qué tío, ¿no? Qué guay. Y me pasa mucho con el rollo postmoderno, que lo leo y hostia, qué bien, qué vuelta de tuerca, no sé, al uso del lenguaje y tal, pero luego no sé lo que me quieren contar. O sea, no sé si sigo yo siendo tonto o no, pero a veces tengo la sensación de que no me han contado nada, a veces. Entonces yo tuve un entusiasmo inicial con Nocilla Dream y entonces dije: voy a escribir una historia más coral, con muchos personajes, no me voy a plantear a dónde me dirijo, que vayan cada uno donde quiera, ya veremos por dónde sale esto, total, somos postmodernos. Y quedó un cuentecito más largo, con 22 partes más breves, donde hay personajes de diferente carácter. Hay un personaje más o menos principal que parece que va al hombre de solemne por la vida, otros que van más tomándosela en broma. En fin, es el más largo y no tiene mucho sentido intentar definirlo en ningún caso. Todo parte con Adán y Eva, porque Eva descubre que Adán le es infiel y Adán le dice que se acuesta con otras mujeres porque tiene miedo a morirse. Entonces Eva le dice: Adán, si por mucho que folle morirás igualmente, todos moriremos. Y esa es la frase final del cuento y del libro. Y bueno, pues yo leo ya para terminar este trocito inicial del loco de la puerta. Pocas cosas producen una sensación de impotencia, desamparo e insignificancia como un temblor de tierra. Uno no sabe qué hacer, dónde esconderse o en qué dirección correr. El confuso temor que produce el sonido previo, ese rumor creciente, anunciador, que parece transportar las más crudas emociones desde las entrañas de la tierra, es ya una siniestra tortura. Pero cuando el temblor comienza a manifestarse,
el pavor que produce la incertidumbre de desconocer la duración de un suceso incontrolable, la intensidad que pueda alcanzar, y si ésta crecerá en una lenta e insufrible progresión que apuntará al fin las dimensiones de una catástrofe, es algo terrible, único y difícil de explicar. Esto es rigurosamente cierto. Pero no es menos rigurosa la extraña certeza con que Eva sintió cómo desde la profundidad de sus entrañas una inquietud palpitante crecía anunciando algún oscuro mal. Eran 3 años de convivencia, hacía más de 5 que conocía a aquel hombre y jamás había sentido nada parecido. 2 o 3 días más tarde, Eva descubrió las infidelidades de Adán y efectivamente no supo qué hacer, dónde esconderse o en qué dirección correr. Pero poco a poco fue creciendo la intensidad que implicaba el conocimiento de los detalles y el pavor se disparó. Y es que no se trataba de algo reciente ni de una sola mujer que hubiera cautivado de un modo irremediable los sentidos de su pareja. No, no era ese el caso. Venía de más atrás y se acumulaban los meses y las aventuras, pues eran bastantes las mujeres que participaban de aquella sacudida. Y fue entonces, siendo ya plenamente consciente de la situación, cuando Eva comenzó a acusar una pesada impotencia, un infantil desamparo y una cruel insignificancia. Bueno, espero que no haya sido muy largo el rollo. Yo os agradezco a todos muchísimo que hayáis estado aquí. Te agradezco tus palabras, que repito, no la esperaba. Yo esperaba un trato informal, así que ha sido para mí un regalo. Y nada más. Pues el libro ya está, ya el libro ya se puede leer, espero que os guste y creo que a pesar del tono dramático, esperanzador. Bueno, en tanto que la esperanza sea un toque de lucidez, un toque de enfrentamiento a la realidad, a la verdad, pues sí, el mensaje es esperanzador, no hay por qué mirar a otro lado, hay que mirar las cosas como son y si son oscuras pues tratamos de llevarlas bien. Pero un libro que no habla de mirar hacia otro lado, sino que habla de mirar las cosas como son. Y oye, si no son un regalo, ¿qué le hacemos? Ninguno de nosotros la inventamos, ni yo escribiendo ni vosotros leyendo. Entonces, el mensaje puede ser esperanzador en ese sentido. Y nada más, muchas gracias.